venido preparados por una palabra. Amén, créalo, porque no es que yo abro la Biblia, iglesia, y digo, a ver, ¿qué es lo que quiere escuchar la iglesia? Porque si yo vendría a predicar lo que usted quisiera escuchar, viviría escuchando de mí: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a regalar un auto, Dios te va a regalar una casa, como hacen muchos. Yo te vengo a hablar la palabra que Dios pone en mi corazón, la palabra que te va a bendecir, la palabra que te va a levantar, la palabra que te va a encaminar, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está la palabra en Primera de Reyes 17:1. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Escuche lo que dice: hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cuántos dicen que Dios te va a sustentar aún en tiempos de sequía? Eso es lo que hizo con Elías y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Amén. Y dice: y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él le había soltado una palabra. Pero llegó el tiempo, escuchen, pero llegó el tiempo que se secó ese arroyo y a él Dios lo sustentaba. Dios enviaba cuervos que le sustentaran, que le traigan pan y carne. Que le traigan pan y carne. Escuche, porque esto es tremendo, iglesia. Primero, no hubo lluvia, porque Dios le dijo: por tu palabra se cerrarán los cielos. Y la palabra de Dios dice, iglesia, que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte, de bendición y de maldición. Dios nos ha dado autoridad, iglesia, y muchas veces usamos la boca para maldecir. Para eso sí se abre la boca. Pero ¿qué hay para bendecir a los tuyos? ¿Qué hay para declarar cosas buenas? ¿Qué hay para declarar cosas que quizás tú no las ves, pero las declaras y tienes que creer que va a pasar? Y aunque venga lo que venga, aunque te sientas que estás en un desierto como estaba Elías, pero Elías sabía muy bien que había una orden, que Dios no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar, que aún en medio de esa sequía, aunque le decía: va a venir una sequía, pero pierde cuidado, que yo voy a tener cuidado de ti. Porque aún en medio de esa sequía lo mandó al lado de un arroyo. Mientras el arroyo corría, él podía beber. Y le mandaba cuervos que le dieran pan y carne todos los días. Y a él no le faltaba nada. No está entendiendo la palabra. A otros le van a faltar, pero a ti no te va a faltar. Cuando tú comiences a creer. Y escuchen, pero llegó el tiempo, iglesia. Porque no todo nos va a ser color de rosa. A veces tú ves la mano de Dios, pero después quizás ves un proceso en tu vida y dices: estaba bien, ahora Dios ya no está conmigo, Dios me ha abandonado. No. Dios no va a permitir tampoco que estés en la comodidad y en la conformidad. Porque Elías en un tiempo estaba sentadito, tenía la agüita, tenía los cuervos que le venían, le traían comida, pero viene un tiempo, Dios te va a aquietar, te va a quitar la comodidad para que comiences a orar en este tiempo. Ahí no le gustó, ahí no escuché ningún amén. Porque no te gusta la incomodidad. No, señor pastor, yo no quiero que me falte nada. Porque muchas veces Dios aquieta el espíritu, iglesia.
Muchas veces vamos a pasar procesos, vamos a pasar por cosas que no nos gustan, pero no es porque Dios nos abandona, no es porque Dios te desampara, es porque Dios quiere que ores para que puedas subir a otro nivel. Dios prepara tu corazón para otro nivel, Dios prepara tu corazón para cosas grandes. Dios te llena de fe, porque cuando tú pasas un proceso es para salir aprobado delante de Dios. Si no, ¿cómo crees que yo, por ejemplo, yo no voy a orar por sanidad si no estoy enferma? Entonces muchas veces capaz que tenga que enfermarme para que comience a orar, y cuando yo vea que yo soy sana, glorifico el nombre de Dios y vengo a este lugar y digo, Señor, me has sanado, porque Dios quiere ser glorificado. Y no lo voy a dejar pasar porque ahí vino uno, Pablo, venir. Yo lo que quiero mostrar hoy día es que Dios está haciendo milagros, porque hoy voy a soltar palabras y usted también va a recibir un milagro. Yo estoy creyendo en esos milagros. Para contar. Buenas noches, bendiciones. Yo venía la semana anterior, le pedí a mis patrones que me saquen las cubiertas, porque mis cubiertas ya hacía 2 años que estaban muy gastadas. Y la semana esta que ha pasado, pues, debes preocuparte de las cubiertas, que esas cubiertas te las regalan. Que grande es el Señor. Gloria a Dios, ¿ve? Ella está trabajando, yo lo que le pedí es que le saque para que ella pague, le tenían que descontar. Pero dice que solo le pidió, quizás tranquilita, le puso bien, y después el patrón le dijo, te voy a dar las cubiertas, pero no te las voy a vender, no las tienes que pagar, te las voy a regalar, le dijo. ¿Sabe cuánto están las cubiertas? Amén. Le digo yo a ella que, bueno, la mitad que quedó para acomodar, le voy a acomodar yo. Gloria a Dios. Y no me voy a quedar callada porque yo soy así, miren. Y estuvimos orando por su hijo, y en un momento dice que a su hijo hace poquito lo dejaron sin trabajo. Sacaron a todos los empleados y dijeron, ninguno, no queda ninguno, todos quedaban desempleados. Y ella estuvo orando y siguió viniendo a la iglesia en medio del frío. Glorifica el nombre de Dios. Yo le he pedido después de todo a decir, pero lo que yo quiero hacer, inyectarle fe. Eso es lo que quiero hacer. Amén, gloria a Dios. Cualquiera va a pensar que yo decía, mi nieto, y Dios me puso la prueba la vez pasada, hará como 20 días. Andábamos mal, porque la cuota y la plata que hay que mandar por semana, la mercadería que se le tiene que comprar. Bueno, tenía un poquito en la tarjeta, voy, compro ciertas cosas, y le digo a Dani, bueno, nos vamos a arreglar con lo que tenemos. Y nos han dado ese aumento, ese bono. Mi modular está con mucha mercadería que yo vengo comprando para que cuando mi nieto vaya, lleve. Y bueno, y de ahí vamos sacando para traer para las primicias. Porque digo, Dios, si me has dado 2 paquetes de yerba, 2 de azúcar, 1 para aquí y 1. O sea, que Dios nos sigue poniendo. O sea, en Diego Leandro. Así va a ser, ya va a predicar. Gloria a Dios, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Vergüenza. Gloria, es el discipulado. Yo le he dicho que lo voy a probar y cuando empecé a predicar ya se está soltando. Amén. Todos vamos a orar uno por cada uno. De aquí no se va a ir sin su milagro. Quizá yo no conozca su necesidad, pero el dueño de los milagros está aquí y Él conoce su necesidad. Amén. Y dice, bueno, que muchas veces Dios nos va a quietar para llevarnos a otro nivel de fe. Aunque hacerlo tenga que ser en medio de una situación difícil que muchas veces no nos gusta. Hay muchas personas que tuvieron que enfermar, o sino que alguien que ore por vos. Y empieza esa inquietud en el espíritu, Dios estará conmigo, Dios hará algo. Y yo te digo que sí hará algo. Dice que, bueno, que Dios había preparado su corazón. Pero ahí, ¿qué pasa? Estaba Elías en la comodidad. Tenía la joya, venían los cuervos, pero ¿qué pasa? Él había declarado sequía. Y esa sequía no era ni por un día, ni por 2 días, ni por una semana. Era por 3 años y medio. Y entonces, ¿qué haría? En tarde o temprano se secaría ese arroyo. Porque yo ya toqué el corazón y esa viuda te va a sustentar.
Tremendo. Cuando se le secó el arroyo, ya Dios había preparado un lugar para que alguien lo sustentara a él. Otros pasaban hambre, pero él no pasó hambre porque era un hombre de Dios. Así son los hijos de Dios. Escuchen, aquí hay algo tremendo, porque dice en 1 Reyes 17:8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta. Hay algo clave aquí. Elías escuchó la voz de Dios. Podía haber discernido entre el Señor, una viuda. Si en ese tiempo las viudas no tenían sustento, son las más pobres que habían, porque se moría su esposo, que era el que sustentaba la casa, y hay muchas viudas que se morían. Pero dice: levántate y ve, porque ya he tocado el corazón de una viuda. Y me imagino que era el camino, porque no era un camino. Ahora, si no tienes un remis, no ibas a ningún lado. Elías Tisbita tenía que caminar y recorrer un camino a tierra, cruzar desiertos, cruzar montañas. Y nosotros nos quejamos si nos vienen 10 minutos el Uber. Santo Dios, que no mueve, te lleves ahí. Y qué tremendo. Y él comenzó a caminar sin, la Biblia no dice que en ningún momento él se quejó. Pero nosotros, cuando recibimos una palabra y no es esta, por ejemplo, la palabra que yo te estoy dando, que puede haber muchas cosas afuera, pero que Dios te va a sustentar y a ti no te va a faltar nada. Y tú dices: amén, gloria a Dios. Y mañana vas a tu casa y no tienes un peso. Y dices: va, entonces no creo en la palabra. Y Dios te dice: estoy probando tu fe. Y quizás tú dices: bueno, no tengo, pero si Dios me dio una palabra, yo creo en esa palabra. Entonces viene alguien, golpea tu puerta y te dice: mira, no sé qué pasó, pero es como que alguien me dijo que no estabas pasando necesidad y hoy te vengo a traer esto. Así se mueve Dios. Así se movió en mi vida muchísimas veces, iglesia. Cuando menos tenía, no me quejé porque había una paz en mi corazón. Y algo hacía el Señor, venía el sustento. Dios mandaba a los cuervos que traigan pan de día, pan de noche, carne. De una y otra manera. ¿Y saben qué, iglesia? 3 años he predicado en el aeropuerto. Y sabe Dios que hay veces que ni siquiera para la nafta tenía. Y delante de Dios estoy, lo que voy a decir quizás no tiene nada que ver, pero yo te quiero mostrar que uno podía decir, si predicaba, podía haber vivido de las ofrendas, no tocaba nada, todo se lo daba a mi pastor. Y yo le dije: no, yo predico por amor, no por dinero. Pero llegaba el día que no tenía ni para la nafta. Y Dios sabía que yo me desesperaba por ir a predicar la palabra. Y delante de Dios estaba que alguien golpeaba mi puerta y siempre me ponía dinero en la mano. Los cuervos. Porque conoce el corazón. Porque tú crees que cuando pasas necesidad y cuando lloras en tu casa y hay problemas en tu casa, ahí en medio de tus problemas, ¿crees que no está Dios? ¿Crees que Dios en un momento dice: momentito, ya vuelvo, después vengo? No, Dios es omnipresente. Dios está en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Está en la casa de todos. Dios conoce tu adversidad. Dios conoce tus luchas. Dios conoce cuando aún estás en medio de las tinieblas y en la oscuridad. Cuando te juntas con quien no te tienes que juntar, ahí también está Dios. Ahí también te está conociendo tu mente y tu corazón. Ahí está Dios. Y me imagino que Elías, yendo de camino, se podría haber quejado, pero no, él cerró su boca. Y si Dios le dijo que había preparado el corazón de una viuda para que lo sustente, creyó en su palabra. Y hoy Dios te está diciendo, quizás no ven la mano de Dios ahora, pero Dios te va a sustentar, Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar, porque hay una promesa sobre los hijos de Dios, que Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Cree en esa promesa. Y dice que entonces él se levantó, se fue a Sarepta, diga conmigo, obedeció. Porque Elías no solo creía en Dios, sino que también era tremendo varón de fe. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí estaba mal Elías. Sequía total, no había agua. Me imagino cómo mezquinaban el agua. Menos le iban a dar a un extraño.
Si yo tuviera agua para mí y para mi hijo, la reservo y no se la doy a nadie. Pero vino alguien, un extraño, y le pidió agua, y ella lo único que hizo, ni siquiera dijo nada, se dio vuelta para traerle el vaso con agua. Porque cuando hay una orden, hasta el diablo obedece. Entonces, me acordé de algo. Cuando dije hasta el diablo obedece. Dice que había una viejita que estaba en su casa y ella cantaba y adoraba, gloria a Dios, Señor te amo, y dice, adoraba y adoraba. Y el vecino que estaba al lado era satánico y le decía, a esta vieja le voy a jugar una, decía. Entonces dice, tanto que cree en Dios, dice así, le voy a hacer una broma, dice, preparó un poco de mercadería, le puso en la puerta. Entonces la viejita va y abre la puerta, encuentra la mercadería y dice, ay, gloria a Dios, Dios me está sustentando. Y el de al lado decía, qué vieja mentira y mentirosa, dice, ¿cómo cree que Dios le va a dar? Si supiera que yo le debe, que Dios no existe, decía. Y pasó un tiempo, seguía adorando a Dios y le vuelve a traer otra vez un poquito de mercadería. Y luego ella y el de al lado se reía. Entonces la viejita dice, gloria a Dios, porque cuando yo tengo una promesa sobre mi vida, hasta el diablo que está al lado obedece, dice, hasta el diablo me va a bendecir. Mire usted cómo hace Dios, mire cómo usted hace Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces quizás tienes enemigos en el camino, pero ¿por qué dice muchas veces Dios que no paguemos mal por mal? Porque quizás ese que te hace la guerra algún día va a venir a quererte bendecir porque sabe lo que porta. Porque cuando Dios toca el corazón, hasta el diablo le va a obedecer. Entonces dice que le llamó y le pidió un poco de agua, y ella volteó para traerle ese poco de agua, y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová y tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo una tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Santo, ¿cómo es que si tenía un poquitito y quizás hacía un pancito, era solo para ella y para su hijo? Pero él le dice, hame para mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Lo que le estaba diciendo Elías, que cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, a ti no te va a faltar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de tu devoción a Dios. Cuando tú lo pones en las manos de Dios, algo va a hacer el Señor en tu vida. Dios no te va a dejar en vergüenza. Entonces, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, levante sus manos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover hasta la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como Elías, y comió ella, comió él, comió su hija y comió toda su casa por muchos días. La provisión divina viene para tu vida. Dios enviará los cuervos. Yo no conozco tu necesidad, pero si estás pasando necesidad económica, Dios envía los cuervos. Si estás pasando necesidad espiritual, Dios envía sus ángeles que acampen alrededor de los que le temen y le defienden. Si estás pasando porque toda tu familia se está levantando contra tu vida, el ángel de Jehová peleará por tu vida, peleará por tu familia, porque hay una promesa sobre tu vida, que tú y tu casa servirán a Jehová en el nombre de Jesús. Aleluya. Y escuchen, había una sequía afuera, pero Dios sustentando a sus hijos, Dios sustentando a hombres y mujeres que le creen a Dios. Pero ahora, ¿por qué había una sequía, pastora? ¿Por qué Dios envió
a Elías que cerrara los cielos y que haya una sequía. ¿Es porque Dios es malo? No, porque había pecado en el pueblo. Y como te digo, el pueblo tenía que pasar necesidad para que aprenda a reconocer que sin Dios no era nada. Como el pueblo tenía, entonces no invocaban a Dios, invocaban a otros dioses, se habían alejado de Dios. Pero llegó el tiempo que Dios dijo: cierra los cielos y que haya sequía. Y escuchen, y era por causa de que Acab, el rey de Israel, había pecado delante de Dios. ¿Cómo es que si Dios ponía un rey, ese rey adoraba a otros dioses en vez de al que lo ponía y al que le tenía que adorar? Dios lo había hablado de una y otra manera, como muchas veces Dios te tiene que hablar a ti. Y dice que antes de Acab, del rey que estaba gobernando ese tiempo, había 5 reinados. Imagínense los años que estaban. Y esos 5 reinados atrás, dice que todos, si usted puede leer Primera de Reyes, empieza el reinado de Asa, el reinado de Ori, el reinado de este, y dice así, y comienza diciendo: y hizo lo malo delante de Dios. Otro reinado: e hizo lo malo delante de Dios. ¿Se imagina la paciencia de Dios? ¿Se imaginan un Dios tolerante que ponía un rey que gobernara un pueblo y ese rey era idólatra y llevaba al pueblo a la idolatría? Y eso es lo que estoy enseñando, y lo que están aprendiendo en el discípulo saben lo que yo les he enseñado la vez pasada de un principado. Un principado, si un presidente está mal, va a llevar al pueblo, a toda una nación, a que esté mal. Como cuando puso la ley del aborto, bueno, la ley está, todos podían abortar. Cuando puso una ley de tal cosa, todos podían hacer. Si uno está mal, todo va a estar mal. Por eso tienes que levantarte. Por eso tienes que estar bien. Porque si uno está bien, hay muchos en tu casa que van a comenzar a levantarse por ti. Pero había un 6º reinado que hizo lo recto delante de Dios, pero no quitó esos lugares altos, los lugares donde sabían adorar a dioses ajenos. Y esto también habla de algo, iglesia. Yo puedo estar aquí en la iglesia, pero si no derribo altares en mi vida, de nada sirve escuchar palabras y siga mi vida igual como está. Y eso Dios lo conoce. Y no estoy diciendo que no puedes derribarlo, quizás no tienes fuerzas para hacerlo. Pero aquel que dio su vida por ti, sí puede hacerlo. Él puede derribar el altar de vicio, Él puede derribar el altar quizás de tu carácter, Él puede derribar ese altar de esa debilidad por la que tú no puedes lidiar. Ese altar tiene que ser destruido. Y el único altar que tiene que ser levantado es el de Dios, para que cuando tú ores, ese altar se encienda con la presencia de Dios. Que solamente el fuego de Dios arda en tu vida y que todos te vean arder. Deuteronomio, escuchen, ¿por qué había sequía? ¿Por qué Dios había dicho, bueno, que se cierren los cielos, que no haya lluvia y haya sequía? Porque en Deuteronomio había una promesa también de maldición sobre la vida de aquellos que pecaban delante de Dios. Como puedes saber que había en Deuteronomio 28 hay bendiciones y maldiciones, ¿sí? Y una de las maldiciones en Deuteronomio 28-23 decía: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra debajo de ti será de hierro, y hará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos. Sequía total. Una sequía total porque dice cielos de bronce, tierra de hierro, y dice, y dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Es como cuando hay sequía y hay esos vientos y hay una polvadera y tierra nada más. Así estaba el pueblo. Así estaba el pueblo, iglesia. Cuando hay pecado de una nación, de una provincia o en una casa, los cielos se cierran. Y hay ruina en tu casa. Se te rompe una cosa, se te rompe otra cosa, se te rompe otra cosa. Quieres ir a trabajar, trabaja, no te alcanza. Se enferma uno, se enferma otro, la plata se te va en remedios, se te va en esto. Sequía total, cielos cerrados.
te sientes como en una caja de metal. Los cielos se le cerraron a ese pueblo. ¿Saben por qué? Porque ya nadie adoraba a Dios. Y por eso Dios hizo silencio y ordenó a Elías que suelte palabras para que se cierren los cielos. Y hasta que no abra su boca y declare cielos abiertos, no habría lluvia. Se imaginan que en tu vida hay cielos cerrados, pero yo hoy con mi palabra, porque tengo fe para declarar cielos abiertos sobre tu vida, se te abran los cielos. Y eso le llamamos cielos cerrados o cielos de bronce, cuando no ves la mano de Dios. Y cuando algo está mal, o quizás oras, pero no hay respuesta, sentimos que Dios hace silencio. Puertas que no se abren en nuestras vidas. Vas, golpeas, necesitas trabajo, no te dan aquí, no te dan allá. Vas y quieres buscar algo y no, hay puertas cerradas. Y hay puertas que tú tienes que cerrar. Y David clamaba a Dios así también, iglesia. ¿Se imagina cuando nosotros vemos la mano de Dios que se cierra nuestras vidas porque hay pecado en una casa? Así David también había pecado delante de Dios. Y por un año, iglesia, por un año, dice que Dios hizo silencio sobre la vida de David. Y a David no le importó ni que su hijo lo persiguiera, porque es feo que un hijo se te ponga en contra. A David no le importó en ese momento que lo siguiera Saúl, lo quería matar. A David no le importó todos los enemigos que se levantaban contra su vida, ni los gigantes, ni nada, ni sentirse en una cueva rodeado de ladrones, asesinos. No fue su lucha más fuerte. Su lucha más fuerte es perder la presencia de Dios por causa del pecado. Porque cuando Dios no está en tu vida, porque cuando Dios no está en tu casa, no está en tu familia, hay cielo cerrado, iglesia, todo va a estar mal, aunque tú no lo creas. Y David dice que él no clamaba a Dios. Dice que rugía como un león. Todo el palacio lo escuchaba cuando gritaba: Dios, ¿dónde estás? Y así hizo el Salmo 83:1, donde dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. ¿Sabe por qué decía no estés quieto? Porque estaba acostumbrado a ir a la guerra y que Dios mueva todo el ejército y venga en victoria. Estaba acostumbrado a que Dios le dé riqueza, que le dé gloria. Pero llegó el tiempo que porque había pecado delante de Dios, Dios cerró su mano e hizo silencio. Pero no escuchó la voz de Dios porque había entristecido al Espíritu Santo. Iglesia, no entristezcas al Espíritu Santo, ni con queja, ni con murmuración. Si hoy no ves la mano de Dios, crees que sí la vas a ver, porque Dios no se esconde de los hijos de Dios. Dios está. Los que nos alejamos somos nosotros. Y no se cansó David de implorar y pedir perdón a Dios hasta que recuperó su presencia. Y Dios encontró en él un corazón conforme a la voluntad de él. Y cuando David se arrepintió de su pecado y cuando recuperó la presencia de Dios, por eso dice que él entró en una ciudad danzando y glorificando el nombre de Dios. A eso es lo que yo le llamo que cuando tú sabes que Dios está contigo, glorifica el nombre de Dios. Tú no estás solo, no estás desamparado. No eres un bastardo, eres un hijo de Dios comprado con sangre preciosa. Y tu papá es el dueño del oro y de la plata. El pueblo pecaba deliberadamente y Dios se alejó e hizo silencio, porque mientras haya pecado y no haya arrepentimiento, los cielos permanecerán cerrados. Por eso Dios envía a Elías que profetice que no lloverá exactamente 3 años y medio. Lo dice en Lucas 4:25, dice: y en la verdad os digo que muchas viudas habían en Israel
en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas había enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Se dan cuenta? Que Dios selecciona a quién bendecir, que Dios escoge a sus hijos, y tú estás aquí porque eres una escogida. Y voy terminando, escuchen. Pero Elías se presenta delante de Acab y lo confronta con su pecado y le dice: ¿sabes por qué hay sequía? Por tu culpa, por culpa de tu pecado, por culpa de Jezabel, que era su mujer, que mataba a los profetas de Dios. Y le dijo: por tu culpa el pueblo no va a pagar, así que llama al pueblo, le dijo. Llama al pueblo, porque aquí se va a demostrar cuál es el Dios verdadero de este lugar. Entonces dice que Acab llamó a todo el pueblo y llamó a sus 400 Baales que adoraban a Baales, sus profetas. Y entonces le dijo: levanta tú un altar, que yo voy a levantar otro altar. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios que tiene poder. Y aquí en este altar, los Baales pusieron su altar. Este altar puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser el mal camino, pueden ser tus debilidades, pueden ser las cosas del mundo. Un altar donde no está Dios. Pero Elías levantó un altar y dijo: yo sé y creo que aquí descenderá fuego del cielo, porque yo sé que mi Dios tiene poder. Y llamó todo el pueblo y le dijo en un momento, dice que los profetas de Baal se cortaban, se lastimaban, se aceraban y gritaban: Baal, escúchanos, respóndenos. Así vas y hablas al gauchito Gil, que la Virgen tanto, y le hablas y tú crees que te hace un milagro. No te hace ningún milagro, porque el único que tiene poder es Dios. Muchas veces el diablo también tiene poder, pero así como te da, por otro lado te quita. Pero entonces dice que ellos se cortaban y nada, ni una chispita hizo su altar. Pero dice que Elías miró a los cielos, de donde viene tu socorro, y dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice que desde los cielos cayó un fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que había echado, y dice que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, el único que tiene poder para hacer lo imposible posible. Es solamente Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, aleluya. Y entre este altar y este altar solo Dios hizo descender fuego. Así el pueblo dice que se inclinó y reconoció a Dios y se arrepintió. Entonces Dios le dijo, cuando el pueblo se había arrepentido y reconoció que Dios solamente tenía poder, porque si tú quieres ver tu milagro, hay 2 cosas que vas a tener que hacer. Primero, si has hecho algo malo, arrepentirte de tus pecados. Y segundo, reconocer que solamente Dios tiene poder para hacer las cosas que tú no puedes hacer. Y entonces te digo ahí que dice que cuando el pueblo se arrepintió, hicieron estas 2 cosas, entonces Dios le dijo: ahora sí abre tu boca y vuelve a abrir los cielos sobre este pueblo que se ha arrepentido. Y termino, dice en 1 Reyes 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había nada todavía. Santo, no había nada todavía. Como hay muchos que dicen: yo tengo este problema, pero no creo, ¿hace cuándo que lo vengo viendo y está ahí todavía ese problema? Elías le dijo: el cielo estaba limpito, no había nada, y decía: ¡ay, una gran lluvia viene! Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves todavía. Y entonces dice que Acab subió y comió, hasta le creyó. ¿Por qué? Porque había visto el poder de Dios. Por eso he hecho que escuchen los milagros,
para que creas que en tu vida también hay un milagro. Amén. Entonces dice que ahí creyeron el pueblo. Y dice que acá fue. Y dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y comenzó a trabajar ese milagro. Porque no es que vas a salir de aquí y todo va a estar bien. No, yo te estoy diciendo que comiences a trabajar tu milagro, que comiences a pedirle a Dios. Porque dice que Elías se postró, se puso así de rodillas y comenzó a clamar, Señor, abre los cielos, tú me lo prometiste. Señor, yo soy una hija de Dios, yo tengo promesas en mi vida. No he visto esto hasta ahora, pero yo creo y declaro que lo voy a comenzar a ver. Quizás he visto cielos cerrados, pero si tú le dijiste a Elías, camina porque ya está el sustento, yo camino por fe, Señor. Aunque no lo veo, pero lo creo, que eso que estaba esperando va a venir en el nombre de Jesús. Porque yo no le sirvo a un Dios ajeno, yo le sirvo al Dios todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y cuando no había nada, dice que Elías oraba y le decía al criado, ve y fíjate si hay algo en el cielo. Y dice que él iba y decía, no hay nada. Bueno, voy a seguir orando. Y seguía orando, seguía perseverando, seguía golpeando las puertas de los cielos, hasta que dice que en la séptima vuelta, porque la séptima es la perfección de Dios, para que sepan que la mano es de Dios. Y vino el criado y le dijo, mira Elías, no hay nada, pero lo único que veo es una nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Por qué te voy a soltar esta palabra, iglesia? Porque delante de Dios estaba, que cuando estaba haciendo esta prédica, me saltó esta palabra. Y delante de Dios estaba que había una nube pequeñita como la palma de mi mano. Porque mi ventana da justo al cielo, a la casa. Y Dios me dijo, en un momento alguien me soltó una palabra, el apóstol me soltó una palabra, que este es mi año. Y cuando se me vino esa palabra, yo miré esa nube y cerré mis ojos y en mi mente decía, hecho está. Aconteció que estando, dice que Elías lo llamó a Acab y le dijo, ve una nube pequeña como la palma de un hombre, sube al mar. Y dijo, ve y dile a Acab que unja su carro y descienda para que la lluvia no lo ataje. No había nada, pero ella estaba declarando esa lluvia. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Hubo una que cuando la pones en tierra da uno de los árboles más grandes del mundo. Una pequeña fe para creer que la palabra que te estoy soltando es para que venga un aguacero grande, un gran milagro sobre tu vida. Yo declaro que lo que no estás viendo lo vas a ver, pero no ores en mala dirección. Tú tienes que orar que Dios ahora, así como tocó el corazón de esa viuda, salga al encuentro, el Espíritu Santo salga al encuentro de Leandro y toque su corazón y cambie viviendo su fe. Si yo voy a orar al secreto y le digo, Señor, te entrego la vida de Leandro, después no vayas y dices, ay, Señor. No. Porque si yo oro a un lugar, yo tengo que, así como entro como un gatito, tengo que salir como un león. Si yo le digo, Señor, ocúpate de mi nieto, sal y diga, yo tengo la victoria. Señor, yo veo sequía sobre la vida de Leandro, pero cuando salga dice, yo veo una lluvia grande sobre su vida. Creyó y perseveró y los cielos se abrieron. Si yo soy una persona inconstante en mi camino, olvídate, porque si tú haces las cosas a medias, Dios también hará las cosas a media en tu vida. Si tú eres una persona que persevera, por eso Noemí decía, ¿sabes qué? Ella aún así venía con problemas, pero igual venía a la casa de Dios. Y aunque ella me decía, estoy bien, yo decía, no estás bien, vení, vamos a orar. Vení, vamos a orar. Y ¿por qué? Porque no trabajaste tu milagro. Porque al que cree todo le es posible. ¿Qué hora es? No tengo tiempo de contar algo rápido. Sí. ¿Qué hora es? Carlos. 9:15. Escuchen. ¿Saben por qué mi hijo es policía? Por la oración de una madre. Y les cuento. Mi hijo andaba en mal camino con la bandera y él estaba allá enfrente y decía, te reprendo, Satanás, suelta a mi hijo, y estaba como esas locas.
Hasta que Dios me dice, no ores por tu hijo, ora por sus amigos. Oré por sus amigos y sus amigos al otro día le robaron todas las herramientas. Y digo, va, Señor, ¿y ahora? Y me dice, ¿no oraste por sus amigos? Ahora que te diga dónde están sus amigos. Fe, porque me veía a mí lo que Dios había hecho y sentí algo raro él en su vida, un cambio. Que él dijo, mamá, sí voy a entrar, como sea, voy a entrar a la policía. Fue, rindió, yo me acuerdo que estaba trabajando en la esquina y yo lo veo con la cara así a mi hijo y me dice, mamá, salí desaprobado, no entré, me dice. Y se fue angustiado. Y yo dije, no, le dijo, porque Señor, vos me prometiste a mí y me diste esperanza, yo no lo voy a hacer de la mañana, que forma parte del equipo policial. Y entró la policía. Por fe de la madre, porque cuando tú dices, el diablo no toca a mis hijos, el diablo no toca a mi familia, no toca a mi economía, mi salud, y tú declaras, el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dificultad de la sequía, cuando Dios te dice ya es tiempo de que te coja, de que sacas de esa comodidad y de esa conformidad, comienzas a murmurar, comienzas a desgastarte, comienzas a desanimarte, comienzas a querer bajar los brazos, pero no te des con ese gusto, ni le des ese gusto al diablo, porque eso es lo que el diablo quiere sobre tu vida, ver que vino a dar vida y vida en abundancia. Y ese está aquí en este lugar. Por eso te pido que levantes tus manos y cierres tus ojos. Y si crees en tu milagro y crees que había sequía en tu vida, esperanza para tu familia, una pequeña esperanza para tus hijos, para tus nietos, para tus hermanos, para tu padre, para tu madre, una pequeña esperanza para tu economía, una pequeña esperanza por aquello que has estado esperando. Una pequeña esperanza que solamente Dios te puede dar en este tiempo. Quizás has estado en duda. El pueblo necesitó entregar sus cargas delante de Dios. Y ahí es donde apareció esa pequeña nube. Una pequeña esperanza para tu vida. Decláralo, vamos, decláralo. Esa es la señal. Oh, que una gran lluvia va a venir. Yo declaro milagros, prodigios y maravillas sobre tu vida. El tamaño de un hombre. Decláralo. Que la lluvia vino. Tienes que abrir tu boca y declarar. Declara. A llover. Así como se levanta el enemigo, Señor, levántate y pelea por su vida. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no le dejes ir de aquí, de su vida, inyecta fe sobre su vida, ordena lo que está desordenado sobre su vida en el nombre de Jesús, Padre. Ahora Espíritu Santo, ahora todo lo que no es de Dios se va en el nombre de Jesús, toda opresión, toda tristeza, ahora, Satanás, suelta su vida, ahora, en el nombre de Jesús, trae libertad, ahora, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, ahí está su presencia, ahí está lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado delante de Él, y así podrás ver esa nube, así podrás ver esa lluvia, así podrás ver ese aguacero que estabas esperando a llover, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Declaro cielos abiertos en este lugar, declaro que las puertas de bronce se rompen en el nombre de Jesús, declaro la victoria al dueño de tu milagro, al que va a hacer algo en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Danos, Espíritu Santo. Veo sus corazones quebrantados que el Señor pidió desde un comienzo. Mano a tu Dios. Quizás no estás al 100% cargada tus baterías y tus pilas para adorar a Dios. Quizás no